Buenos días, jóvenes. Luego de ayer haber tomado el examen, todavía no he revisado, he dado una mirada muy rápida a todos los correos que han llegado, pero no he procedido todavía a revisar. Sin embargo, vamos a continuar avanzando paulatinamente con el tema del tercer capítulo, estructura celular. Ya hemos visto toda la parte que significa métodos y ahora vamos a entrar netamente a lo que es estructura, ¿no? Estas clases en pizarra, ¿sí? Son un tanto orientativas. Este capítulo obviamente es bastante descriptivo, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que hay que explicar, sobre todo en la parte del funcionamiento, ¿no? Luego haremos un video de repaso ya con figuras. Voy a ver el mejor método para poder proyectar esas figuras, ¿sí? Y ir repasando al mismo tiempo que vemos gráficamente las estructuras celulares, pues ir repasando un poco también lo que se haya podido mencionar en la pizarra o redundando, ¿no? Entonces ya sabemos que este tercer capítulo, que es bastante extenso, es el tema del tercer parcial. O sea, ya tenemos avanzado el tema del segundo parcial, ¿no? Componentes químicos de los seres vivos, que también es nomás relativamente largo, y el tercer capítulo, que es todavía un poco más largo, ¿no? Entonces, concluido el tercer capítulo, pues fijaremos la fecha del examen. Y ya para el cuarto parcial nos quedan temas un poco más pequeños, ¿no? Y que oportunamente yo les iré orientando más o menos en qué fecha lo vamos a rendir, ¿ya? La idea en general también es que a pesar de que nos han impuesto unas fechas, podamos de repente con la venia, con el permiso de la dirección de carrera, adelantar un poco esas fechas para, con un margen muy prudente, poder concluir el avance de la parte teórica. La parte práctica, ya sabemos, estamos sujetos a que se reabra la universidad. Me imagino que va a ser en forma paulatina, ¿no? Lo que en general no nos va a perjudicar porque por pequeños grupos, grupos de laboratorio, no son de más de 20 personas, y veríamos la forma de poderlas incluso subdividir. Ya no vamos a poder hacer una semana sí, una semana no, sino de repente partir el horario en dos grupos para poder concluir la parte práctica, ¿no? Y con suerte, sí, vamos a estar terminando la gestión en la asignatura de biología celular hasta fines de diciembre, ¿no? Bueno, entonces volveremos al tema, ¿no? Para hablar de estructura celular, obviamente lo primero que tenemos que hacer es hablar de la membrana celular. Y cuando hablamos de membrana celular, en realidad nos referimos a todas las membranas, ¿sí? Todas. Porque a veces cuando decimos membrana, ¿no? Nos imaginamos, digamos, una célula, esto, ¿no? Esto. Sí, pero esta es la membrana que encierra a la célula, es decir, propiamente se la llama membrana citoplasmática, ¿no? Membrana citoplasmática. ¿Ya? Pero, ya les había dicho yo, había anticipado, ¿no? En realidad casi toda la célula está hecha por sistemas membranosos, ¿sí? Aquí tenemos la envoltura nuclear. Antes se le llamaba membrana nuclear, pero es bastante más complejo que simplemente una membrana. Por eso es un nombre, ¿no? Envoltura nuclear. Y después tenemos una serie de organelos como, ¿no? No voy a pintarlos, ¿sí? Los organelos como los retículos, tanto el rugoso como el liso, ¿sí? El aparato de Golgi, ¿sí?
evacuó cisternas, cloroplastos, mitocondrias, lisosomas, etcétera, ¿no? Y algún otro más que se me esté yendo por ahora, ¿no? Todo eso está hecho de membranas. Todo lo que hablemos de membranas se refiere a todas esas membranas, ¿ya? Porque la composición, obviamente tiene sus características particulares, pero la composición en general es prácticamente la misma, ¿sí? Entonces, podríamos hablar entonces en primer término, ¿sí?, de qué está hecha la membrana, ¿ya? Y aquí hay una historia muy interesante, ¿no? En realidad la membrana obviamente fue tal vez la primera estructura que se vio, ¿no?, al microscopio ya en los años 1600 y algo, ¿no?, cuando Leeuwenhoek, ¿sí?, observó las primeras células, y células, recuerden bien, de celda, ¿no?, porque lo que vio al microscopio fue un corte muy fino de corcho, ¿sí?, es decir, estructuras vegetales, ¿no? ¿Y qué vio? Una especie de panal, como de las abejas, ¿no?, un panal, ¿ya? Y le llamó celdas, ¿no?, que luego derivó a células, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que vio fue esto, ¿no? Claro, una célula vegetal, ¿no? Digamos, una célula vegetal, su pared celular, su membrana celular, ¿no? Pues decía, de lo primero que vio, y obviamente el núcleo, ¿no? ¿Ya? Y así es, bueno, obviamente las técnicas microscópicas o de microscopía fueron mejorando muchísimo con el tiempo, pero básicamente se sigue observando la misma figura. Cuando nosotros veamos célula animal, célula vegetal, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Célula animal, célula vegetal, ¿ya? Y este límite de la célula, ¿no?, se interpretó como la membrana celular, ¿ya? Ahora, ya llegados los 1800 y 1900, ya los químicos, bioquímicos, biólogos, ya conocían bastante bien la composición de la membrana celular, ¿sí? En forma general, la membrana celular está compuesta por un 50% de lípidos, aproximadamente, ¿no?, y un 50% de proteínas, ¿sí?, y algún pequeño porcentaje de otros, ¿no?, restándole un poco a los lípidos, a las proteínas, ¿no?, y otros, ¿ya? ¿Qué otros? Otros son generalmente moléculas asociadas a las proteínas, como las glicoproteínas, es decir, glico viene de azúcar, ¿no?, ¿sí? Lipoproteínas, o sea, moléculas mixtas, ¿no?, en este caso un lípido asociado a una proteína, o también algunos simplemente azúcares, ¿ya? Azúcares, creo que ya no entra acá, ¿sí? Aquí lo pongo, ¿no?, azúcar, ¿sí? Bueno, estos son los componentes mayoritarios, los lípidos y las proteínas, ¿ya? Y estas son moléculas que más bien le dan la característica propia a la membrana de la que estemos hablando, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, la membrana de las células epiteliales del tracto respiratorio, ¿sí?, obviamente está compuesta por esto, ¿no?, pero un pequeño porcentaje de estas otras moléculas que la hacen diferente, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, la membrana epitelial del intestino, ¿sí? La membrana epitelial del intestino también tendrá esta composición general, y aquí estará la diferencia, ¿ya? Tanto de repente en cantidad,
cómo, en qué glicoproteínas, qué lipoproteínas, qué azúcares están en esa membrana. ¿Sí? Evidentemente pertenecen en este caso a la misma persona, ¿no? Es decir, es una especie de marcador y así se llama. Se llaman a estos componentes, ¿sí? Minoritarios, se los entiende también como marcadores celulares. ¿Sí? Es decir, son los que determinan la característica propia de la membrana. Incluso en algunas particularidades de funcionamiento habrá algunas moléculas que están allí que no están en otras membranas, ¿sí? Y que además hacen posible su reconocimiento. ¿Ya? Una persona no rechaza, ¿no es cierto?, sus propias células porque las reconoce como propias. Y cuando a una persona le trasplantan, por ejemplo, un órgano, ¿no? Un corazón, un riñón, pulmón, ¿sí? Etcétera. Estos son los que van a hacer la diferencia. ¿Ya? Estos. Por la composición particular de esas membranas de una persona respecto a otra, ¿no? Es que el que recibe ese tejido, esas células, las va a rechazar, ¿sí? Las va a reconocer como diferentes, ajenas, y todo su sistema inmune se va a dirigir a rechazar a esas células, a esos tejidos, ¿no? Obviamente ese en realidad es el mayor problema en el tema de trasplantes, ¿no? El rechazo. Porque hoy la técnica quirúrgica ha mejorado tanto, ¿no? Que prácticamente casi todos los que entran a una sala de operaciones para un trasplante salen vivos, ¿sí? En las primeras etapas, a pesar ya de usar algunos fármacos que evitan ese rechazo, pues digamos la sobrevivencia no era muy alta, ¿no? Un trasplante al corazón normalmente la sobrevida era de 1 año, 2 años, pero no porque el corazón trasplantado empezaba a fallar, sino por el rechazo, ¿eh? Lo propio con el riñón, etcétera, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues hay personas que tienen una sobrevida bastante buena, ¿no? Ya se puede hablar hasta de décadas de sobrevida a un trasplante, ¿no? ¿Por qué? Porque se han desarrollado fármacos que obviamente deprimen el sistema inmune, ¿no? Y hacen que la persona no rechace esto de una forma que lo hacía antes. No es que absolutamente se evite el problema, pero ya hay una buena esperanza de vida, ¿no? Entonces no se olviden, son estos componentes minoritarios, ¿sí? Glicoproteínas, azúcares con proteínas, lipoproteínas, ¿sí? Lípidos con proteínas. También en algún texto se podría llamar proteolípido, cuidado, piensen que es otra molécula, no es lo mismo, ¿ya? Y a veces solo azúcares, ¿ya? Normalmente no un azúcar, no glucosa, no, sino un polímero de azúcares. Esto, por ejemplo, es lo que sucede con el grupo sanguíneo, ¿no? Porque unos son A, otros B, y bueno, en nuestro país la mayoría somos O, ¿no? ¿Qué significa eso? Esto, ¿sí? Que las células del sistema sanguíneo, ¿no? Tienen marcadores celulares, ¿ya? Por ejemplo, el grupo A tiene una cadena muy particular de azúcares, ¿sí? El grupo B tiene también azúcares, pero en otra distribución, ¿no? Y los O's no tenemos, ¿ya? Por eso es que podemos recibir sangre, bueno, lo mejor es recibir sangre O, ¿no? Pero podemos recibir sangre, pero podemos donar sangre tipo a cualquier persona que ya sea grupo A, grupo B o grupo O, ¿ya? Pero repito, lo mejor es recibir el grupo que corresponde, ¿no? Pero en emergencia se puede recibir sangre tipo O, ¿ya? De repente han visto alguna serie de televisión de esas emergencias médicas, ¿no? Que llega un paciente ya casi con mucha pérdida de sangre, y el médico de emergencias no hay tiempo ni siquiera a ver qué grupo es, ¿no? Bueno, a menos que lo tenga registrado. ¿Y qué es lo que pide? Grupo O negativo, ¿no?
sea, que eso en nuestro medio es medio difícil conseguir, pero, o negativos, esa persona no va a rechazar enérgicamente a esa sangre. ¿Ya? Bueno, pues con esos ejemplos espero que no se olvide, ¿no? ¿Qué significan estas moléculas? ¿Ya? Bueno, volveremos un poco a los componentes mayoritarios. Se sabía muy bien la composición, ¿no? Pero no se sabía cómo estaba estructurada la membrana celular. Eso es lo interesante, ¿no? Conocer de qué está hecho, pero no cómo está construido, ¿sí? Entonces ahí hubo mucho debate, ¿no? Inicialmente, como normalmente se ve una sola línea, muchos autores pensaban que era una sola línea, ¿no? Una sola capa, la membrana celular, ¿ya? Fue hasta más o menos mediados de los años 30, 1930 y algo, en que dos autores, Dobson y Danieli, proponen una estructura de la membrana. Obviamente esa estructura ya no es válida, es decir, nunca se pudo demostrar que existía, ¿no? Y que además tenía algunas fallas en explicar algunos fenómenos biológicos, pero sin embargo es útil para ayudar a entender cómo debe funcionar una membrana. Entonces vamos a hablar del modelo de Dobson y Danieli. ¿Sí? O también llamado modelo del sándwich. ¿Sí? Sándwich. Bueno. Acá es necesario recordar inicialmente que se hablaba ya de composición química, o sea, conocemos la naturaleza de las macromoléculas, ¿no? Y sabemos que los lípidos, obviamente, son apolares, ¿no? Recuerden, lípido es una sustancia apolar, pero que sea de importancia biológica, pero apolar, ¿ya? Y las proteínas, bueno, pueden tener ambos caracteres, pero en general las proteínas son más polares que los lípidos, ¿no? Casi la mayoría de las proteínas son polares, es decir, se disuelven, compatibilizan muy bien con el agua, ¿no? Entonces, basado en ese concepto, Dobson y Danieli plantearon su modelo llamado del sándwich. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, pues la membrana celular está compuesta de dos capas de proteínas que encierran, vamos a representar así, simplemente, ¿ya? Así, ¿no? Una capa de lípidos, ¿sí? Encerrada por una capa de proteínas por encima y una capa de proteínas por debajo. ¿Sí? Proteína. ¿Ya? Proteína. Listo. Ahí todo bien, ¿no? O sea, si lo pintáramos un poquito más figurativamente en lo que es la célula, diríamos la membrana sería así, ¿no? Ahí. Y adentro también una capa. Así. ¿Sí? Digo va muy bien, ¿por qué? Porque si nosotros pensamos que las proteínas son polares y están en contacto por afuera con el agua, no hay problema, ¿no? Y también pueden contener agua por adentro, ¿eh? O sea, en términos de polaridad, esto funciona bien, ¿sí? Pero hay un problema, ¿no ve? La membrana siempre se ha concebido, obviamente al no encontrar otro tipo de estructura al microscopio, se ha concebido que es no solo el límite de la célula, sino por una estructura por la cual deben ingresar y deben salir las sustancias, ¿sí? Es decir, deben entrar, ¿no? Nutrientes, qué sé yo, y deben salir desechos o lo que la membrana pueda excretar hacia afuera, ¿no? De dentro hacia afuera,
¿ya? Y obviamente esas sustancias pueden ser de dos tipos, ¿sí? O polares o apolares, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí con rojito las polares, ¿no? Polares, ¿ya? Y con negrito las apolares. Listo, ¿no? Tanto por afuera como por adentro, ¿ya? ¿Sí? Ahora, imagínense que estas moléculas tienen que pasar a través de la membrana, ¿no? Obviamente las moléculas polares, ¿sí? ¿Pueden pasar las proteínas? Sí, porque las proteínas, decíamos, en forma general son polares, ¿ya? Entonces van a poder atravesar esa capa de proteínas, ya sea de aquí hacia adentro o de aquí hacia afuera, sin mayor problema, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Se van a trancar, no van a ser solubles en la capa de lípidos, ¿sí? Recuerden que solubilidad significa una gran compatibilización entre el soluto y el solvente, ¿sí? Entonces ahí se van a quedar, no va a pasar, ¿sí? Y peor todavía les va a ir a las apolares, ¿no? Las apolares de afuera adentro, de dentro hacia afuera, ni siquiera van a poder atravesar la primera capa, que es de proteínas, ¿sí? Entonces, este modelo tropezó con el problema de explicar el transporte de las moléculas, ¿sí? Bueno, aquí salió un tema, ¿no? Dijeron, no, es que la membrana debe tener poros, ¿sí? Poros, es decir, huecos, ¿no? Por donde puedan entrar o salir las moléculas. Bueno, como no se podía discernir en el microscopio la existencia o no de los poros, pues no se podía tampoco rechazar esa hipótesis, ¿no? Además no había otra, o sea que no había mayor explicación, ¿ya? Así se mantuvo durante bastante tiempo este modelo, ¿no? Fíjense, este modelo, les decía, pues, que se planteó por el año 30 y, ¿no? En realidad mantuvo su vigencia hasta casi los años 80, ¿sí? Cuando en colegio yo estudiaba la membrana celular en biología, se hablaba de este modelo. Incluso en los primeros años de universidad ya todavía alguien se refería como si este modelo fuese el vigente, ¿no? ¿Ya? Otra cosa también que, esto a pesar de que no es cierto, decíamos, nos ayuda a entender mejor cómo debe funcionar la membrana, les decía que cuando ya definitivamente este modelo fue desechado, o prácticamente desechado, fue cuando se lo sometió o se sometió a estas membranas, ¿sí? Que no son difíciles de obtener, ¿sí? En algún libro van a encontrar de que uno puede obtener a partir de los glóbulos rojos casi membranas puras, ¿no? Los glóbulos rojos, recuerden ustedes, son elementos formes de la sangre, es decir, son células que están en la sangre, ¿ya? Que son células sin núcleo, ¿no? En esa maduración que sufren desde la célula madre que está en la médula ósea, que eso verán en anatomía, fisiología, esa diferenciación celular que continúa hasta la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc., se elimina el núcleo, ¿no? Entonces, ¿qué son los glóbulos rojos? Son prácticamente una bolsa, ¿no?, hecha de membrana que contiene hemoglobina, ¿ya? Prácticamente es lo único que contiene, ¿no? No tiene organelos, no tiene ribosomas, no tiene nada. ¿Por qué? Porque son células que tienen una función muy, muy particular, transportar el oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, esa es su función. Entonces, ¿qué es lo que hacen para obtener de esos glóbulos rojos? Prácticamente membranas así, ¿no? Bueno, no en este modelo, pero solo membrana. Lo que hacen es someter estos glóbulos rojos a una solución hipotónica, menos de 0,9%, eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces el glóbulo rojo un poco que se hincha, ¿no? Y sale la hemoglobina de su interior, ¿ya? Sale.
¿no? Después lo vuelven a colocar en una solución isotónica, 0,9%, ¿no? Y se tiene un glóbulo rojo, que ya no es rojo, porque ya no contiene hemoglobina, ¿no? ¿Sí? No, obviamente no lo podemos llamar blanco porque existen los glóbulos blancos, ¿ya? Se les llama fantasmas de glóbulos rojos, ¿sí? Porque ya han perdido su color. ¿Estamos? Pero son muy buenos objetos de estudio, es decir, prácticamente todos los estudios desde la composición, cómo funciona, cómo se transportan las membranas, incluso las fotografías electrónicas que hoy día existen, se han hecho básicamente sobre estos fantasmas de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, supongamos que supongamos, ¿no?, que fuese nuestro fantasma de glóbulo rojo, ¿ya? A este fantasma de glóbulo rojo lo sometieron a dos procesos, ¿no? Primero, le añadieron una proteasa, ¿sí? Proteasa, ¿no?, por su terminación, asa, significa que destruye a las proteínas, ¿sí? ¿Ya? Entonces digiere a las proteínas, ¿sí? Y por otro lado, ¿no?, le añadieron una lipasa, ¿sí? Una lipasa, como su nombre indica, es una enzima que destruye a los lípidos. ¿Qué esperaríamos que suceda cuando se añade una proteasa? Esperaríamos, ¿no es cierto?, que simplemente quede la capa de lípidos, porque esa sí no se destruye, ¿no? Capa de lípidos, y ya. ¿Sí? Y ya. O sea, tendríamos una capa de lípidos. Ahora, si la... y la capa de adentro de proteína. ¿Sí? Es decir, no habría una destrucción total de la membrana. Nos quedaría la capa lipídica y la capa proteica, ¿sí? Y en el caso de la lipasa, ¿qué pasaría? La lipasa no destruye a las proteínas, destruye a los lípidos, ¿sí? Entonces, lo que podría suceder, ¿no?, es que nos quede esto, así, ¿ya? Pero queda algo de la membrana, ¿no? Esto es lo que se supone, ¿sí? Esto es lo que se supone. ¿Está bien? Sí, se supone. ¿Ya? Pero lo real luego del experimento fue que no quedó nada. Es decir, no hubo ni esto ni esto, ¿sí? Hubo una destrucción. Y acá también, ¿no? Entonces, ya cuando se aplicó la proteasa, no había resto de membrana, ¿sí? Cuando se aplicó la lipasa, tampoco, ¿no? Una destrucción total de la membrana, ¿ya? Entonces eso llevó, uno, que no explicaba adecuadamente el transporte de las moléculas, y dos, que no resistió o no se obtuvo el resultado que se preveía que iba a obtenerse, ¿no? Llevó lógicamente a ya empezar a dudar, desechar este modelo, ¿sí? Entonces, ya la microscopía electrónica había observado, ¿no?, con mayor resolución. Recuerden, resolución es la capacidad de percibir una distancia entre dos puntos, ¿ya? Entonces, la microscopía electrónica, con la resolución ya más alta que tenía, ya pudo observar que la membrana estaba hecha de dos capas, ¿sí? Dos capas. Se observaban gráficamente dos capas, ¿sí? Aquí estábamos hablando de tres, ¿no? Dos de proteínas y una de lípidos, ¿sí? Entonces ya con esas dos, con ese aporte más de la microscopía electrónica, ya se desechó el modelo de Dobson y Danieli. Entonces, si ese no es el modelo, ¿no es cierto?, si esa no es la estructura de la membrana, ¿cuál es la estructura de la membrana?
La estructura de membrana es la del modelo del mosaico fluido. ¿Sí? Modelo del mosaico fluido, del que ya obviamente ustedes ya han debido escuchar. Me imagino que en sus clases de biología en colegio ya han hablado de este modelo, en el curso facultativo también, ¿no? En las clases de biología. ¿Sí? Y este modelo del mosaico fluido, en realidad ya no es un modelo, ¿sí? Es la estructura real, comprobada, vista al microscopio electrónico, ¿sí? Que es esa la estructura real de la membrana, de las membranas, ¿no? No es, recuerden, no es solo de la membrana citoplasmática, ya es para todas las membranas, con más o menos algunas particularidades que las vamos a ir mencionando en su momento, ¿ya? Entonces, ¿qué dice este modelo del mosaico fluido? Fíjense, el modelo mosaico fluido indica que hay una doble capa de fosfolípidos, ¿no? ¿Sí? Ahí. En la cual están insertas en mayor o menor grado las proteínas. Bueno, mi dibujo no es de los mejores, pero ya vamos a repasar eso cuando veamos láminas del texto, de algún texto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay algunas proteínas que puedan estar absolutamente incluidas en la doble capa, hay otras que están parcialmente incluidas, ¿no? Tanto mirando hacia afuera como mirando hacia adentro, e incluso algunas proteínas que pueden estar simplemente ligadas, ¿sí?, a la membrana, así, ¿ya? ¿Vamos? O algunas moléculas asociadas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a pintar solo los azúcares, ¿no?, que habíamos dicho, ¿ya? Tanto por adentro, más por afuera que por adentro, ¿no? Aquí cuando veamos citoesqueleto, vamos a ver que hay una relación más estrecha con algunos componentes del interior de la membrana, no, perdón, de la célula, ¿no? En cambio, mirando hacia afuera, sí, tenemos más moléculas como las lipoproteínas, proteolípidos, azúcares, glicoproteínas, etc. ¿Sí? Esto en los textos le llaman incluso el glicocálix, ¿no? Glicocálix. ¿Ya? Glicocálix. Glico como que viene de azúcares, ¿no? Porque lo que más se hallan son ramificaciones de azúcares. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos los fosfolípidos y las proteínas, ¿sí? La doble capa que engloba a ciertas proteínas. Las proteínas pueden ser de dos clases, ¿sí? Las intrínsecas, es decir, las que están total o parcialmente metidas en la doble capa, ¿ya? Internas, podemos llamarle también, ¿no? Internas. Y las proteínas extrínsecas, ¿sí? O podríamos decir externas, ¿no? Las que están simplemente relacionadas con la doble capa de fosfolípidos, ¿ya? ¿Sí? Bueno, entonces esa es la estructura general. Mosaico, de ahí viene el nombre. Como, digamos, yo tenga una pared, ¿no?, muy uniforme y algunos parches, mosaico. Es que el mosaico es un término medio antiguo, ¿no? Antes en las construcciones, baños, cocinas, se usaba mosaico, ¿ya? Lo que hoy en día se llama, ¿qué se llama? Azulejo. Después del mosaico vino el azulejo, ¿no? El otro es cerámica, ¿no? Porcelanato. Bueno,
nuevas qué se llama, formas de cubrir las paredes, ¿no? Y el piso o el techo, incluso los baños, ¿ya? Pero antes se llamaba mosaico, y los mosaicos tenían esa característica, ¿no? Normalmente era un suelo bastante uniforme con algunos parches de otro color o qué sé yo, algunas figuras muy especiales, ¿no? Entonces de ahí viene ese nombre, ¿no? Como que una capa homogénea de fosfolípidos donde están en forma de mosaicos incrustadas las proteínas, ¿ya? Y fluido. ¿Por qué fluido? Porque esto se mueve, ¿sí? No es estático, no es como la membrana de un globo de agua, ¿ya? La membrana está ahí, sus componentes no se mueven, ¿no? O tenemos un globo digamos, de cumpleaños con unas letras, feliz cumpleaños, ¿no? Y las letras están moviendo, no, están en su lugar, ¿ya? Eso no es, ¿sí? No es como esto. Esto es fluido, es decir, si comparáramos con un globo de cumpleaños, teníamos la oportunidad de que las letras se estuviesen moviendo por toda la periferia, ¿no? de la esfera que es la membrana, ¿ya? Lo más parecido que podemos observar, digamos, hasta fácilmente, es una burbuja de jabón. Todos hemos jugado o hemos hecho jugar a los niños con burbujitas de jabón, ¿no es cierto? Una bombillita, una solución jabonosa, soplamos y se forma una burbuja de jabón, ¿no? Y además de que se mueve obviamente en el espacio, como que gira, ¿sí? Y nosotros podemos ver como tornasol, normalmente lo hacemos en un ambiente externo, ¿no? ¿Sí? Vemos la luz, cómo se difracta, ese es un fenómeno de difracción, ¿sí? Cómo se difracta en la membrana, ¿ya? Y vemos unos tornasoles, ¿no? Es decir, los colores del arco iris. Pero los vemos moviéndose, no están fijos, ¿no? Los vemos que se mueven. Entonces, eso es lo más parecido, digamos, que podíamos entender en cómo es ese movimiento de la membrana celular, ¿ya? Hay lindos experimentos, no vamos a entrar en detalle, que demuestran, ¿no? Cómo incluso han medido la velocidad con la que se mueven las proteínas y los lípidos dentro en ese mosaico fluido, ¿sí? Y comparativamente lo relacionan con velocidades que nosotros podamos entender, ¿no? Algún libro, yo no recuerdo cuál en concreto, pero el CARP de biología indica que podrían comparativamente ser como algo que se mueve a 40 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea, no es un movimientito, ¿no? Sino es un movimiento bastante interesante, ¿ya? Les decía, hay experimentos que demuestran eso. Por ejemplo, se han fusionado células, ¿no? De dos especies, por ejemplo, de un humano con las células de un ratón, ¿sí? No es algo muy difícil de hacer, ¿no? A veces un shock eléctrico, una descarga eléctrica, como altera la polaridad de la membrana, lo vamos a ver un poco más adelante, hace que se puedan unir. Igual que se unen dos burbujas de jabón, ¿no? Si yo hago chocar dos burbujas de jabón sin que se revienten nuevamente, se fusionan y tengo una sola, ¿no? Como también puedo separar, ¿no? Entonces, con un choque eléctrico, en las células se puede lograr aquello. O con un tensoactivo, un detergente, obviamente aplicados muy suavemente, que no destruya la membrana, sino que solamente permita la unión, ¿no? Por eso jabón, ahora, ¿no? Para el coronavirus, jabón, porque el jabón es un tensoactivo que destruye la asociación de proteínas, de lípidos, indiscriminadamente, ¿no? Hasta la grasa de la cocina, la grasa de las manos, las bacterias, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual, los virus, ¿no? El cápside normalmente es de naturaleza proteica y a veces contiene algo de lípidos, ¿no? Entonces yo cuando me jabono, ese tensoactivo rompe, destruye la membrana. Pero cuando se lo aplica suavemente en la concentración adecuada, pues
puede permitir la fusión de las células, ¿ya? Entonces han observado a través de marcadores celulares, ahí estamos hablando, ¿no? Nuevamente de esas moléculas muy particulares, como un marcador celular de la célula humana. Digamos que esta es la célula humana, ¿no? Que este sea un componente de la célula humana, ¿no? Y aquí tengo una célula de ratón y este sea su componente, ¿no? Entonces van a funcionar, ¿sí? Y luego se van a entremezclar todos los componentes, ¿no? Y este marcador puede aparecer en otro lugar y este en otro lugar, ¿ya? Entonces fíjense, así se ha podido establecer realmente que las moléculas se mueven, ¿sí? Ahora, normalmente el movimiento es de traslación horizontal, digamos, ¿no? Los fosfolípidos, ¿sí? Las proteínas igual, si está aquí abajo, pues se mantiene ahí abajo, ¿no? ¿Ya? Es muy difícil que haya un movimiento que se llama de flip-flop, como que esta proteína que está aquí gire, ¿no? Todo esto gire y se dé la vuelta, ¿no? Y aparezca al otro lado. Evidentemente, algunas lo hacen, pero no es lo común, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto significa un cambio conformacional, es decir, un cambio de la estructura muy grande en la proteína, ¿sí? Cuando hemos hablado de proteínas hemos dicho hay secciones polares, secciones apolares, secciones hidrofílicas, secciones hidrofóbicas, de acuerdo a la composición de aminoácidos que se tenga, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que si yo pudiese ver la polaridad de esto, ¿yo qué diría? Que estos aminoácidos, claro, aquí lo he dibujado como un bloque, ¿no? Pero todos los aminoácidos que están relacionados con la doble capa de fosfolípidos, se dan cuenta, tendrían que ser muy apolares, ¿no? Apolares, estos también, ¿ya? Y de repente estos son que quedan un poquito hacia afuera, digamos, esto que sea polar, ¿ya? O aquí lo veríamos mejor, ¿no? Esto es polar, pero esto es apolar porque está metido en la doble capa, y esta punta de aquí sí que sobresale, es polar, ¿no? Entonces imagínense que yo quiera dar la vuelta a esto, ¿no? Claro, aquí lo vemos como en dos planos, pero no se olviden, esto es una esfera, ¿sí? Entonces esto tiene que pasar por la parte apolar, ¿ya? Entonces esto aquí, este es el problema, ¿no? ¿Cómo esto polar va a poder pasar fácilmente por algo que es apolar? Y una vez que termine de girar, volverse otra vez polar, para quedar vista al agua, ¿no? Entonces no es fácil, por eso les digo, ¿no? El movimiento comúnmente es horizontal, ¿sí? Ya no es en sentido vertical, ¿sí? Horizontal. Bueno. Ahora, este modelo sí explica mejor el transporte, ¿no? Decíamos, si yo tengo algo que es, no me acuerdo con qué, con rojo. Si yo tengo algo que es polar, ¿sí? Tanto afuera como adentro, ¿ya? No se olvide, por si acaso lo voy a pintar, ¿no? Aquí hay agua, ¿sí? Pero muy grande, ¿no? Aquí hay agua, ¿ya? Las moléculas de agua son, comparativamente al resto, son muy pequeñas, ¿ya? Y supongamos que también aquí hay agua, ¿sí? Agua y agua. Tengo otras sustancias que son polares. El agua es polar, ¿no? También, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Es polar. Y el otro lo habíamos pintado con negro, ¿no? Tengo lo apolar, ¿sí? Afuera y apolar adentro, ¿ya? Ahora, ¿cómo pasan estas moléculas? ¿Sí? El agua no tiene mayor problema. El agua, si ustedes quieren, para usar un término muy doméstico, se escurre, ¿sí? Se escurre, es decir, recuerden que las moléculas no están pegadas unas con otras. A eso nos referíamos con las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Estas son las que definen
una forma en la molécula y las que definen hasta dónde se puede acercar una molécula a otra, o un átomo a otro, o un átomo a una molécula. ¿Ya? Entonces esto deja espacios, es decir, hay espacios vacíos entre las moléculas, ¿no? Y como el agua es pequeñita, ¿sí?, puede escurrirse, ¿ya? Entonces puede entrar o bien puede salir de la célula por escurrimiento, el agua. ¿Sí? Ya. Ahora, lo apolar también es bastante sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo está protegido como en el primer modelo por una capa de proteínas. Hay proteínas, pero dejan espacios donde no hay proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por aquí, ¿no? Pueden entrar o pueden salir. ¿Sí? Las sustancias apolares. Por eso las sustancias apolares, ¿sí?, sobre todo aquellas que no son biológicamente compatibles, son tan peligrosas, ¿ya? Por ejemplo, los hidrocarburos, la gasolina, el queroseno y todo aquello, ¿ya? Esas sustancias, el éter, etcétera, cloroformo, esas sustancias apolares pueden ingresar al organismo no solo porque esté expuesto a través del aire, es decir, cuando respiro, ¿no?, estoy cerca voy a cargar gasolina, ¿no?, y obviamente inhalo, ¿no?, y yo digo, estoy respirando gasolina, no voy a usar una máscara, qué sé yo, no es suficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo nuestro epitelio es así, ¿no ve? Eso quiere decir que la gasolina, el éter, el cloroformo, etcétera, no solo entra por el tracto respiratorio, sino entra por toda la piel, ¿ya? Por eso en algunos países, lastimosamente el nuestro todavía no hay esas normas, los dispensadores de gasolina, la pistola que se llaman, ¿no?, tienen unas gomas especiales que se adaptan exactamente al tanque de gasolina. Entonces evita que esos gases salgan fácilmente. En otros países está prohibido que las estaciones de servicio queden a no sé cuántas cuadras cerca de las viviendas, peor aún de los colegios, hospitales, etc., ¿no?, por ese fenómeno, ¿ya? Otra cosa también que, bueno, nosotros de repente no tanto, ¿no? Nosotros no manejamos muchos solventes orgánicos, sí, pero digamos en otras farmacias, ¿no?, sí manejan mucho más solventes orgánicos, ¿sí? Hay personas que trabajan permanentemente con estos solventes orgánicos y pues les puede dar incluso cirrosis, ¿no? Es decir, no por tomar demasiado alcohol, sino porque a través de la piel y del tracto respiratorio, obviamente, han absorbido muchos de los solventes orgánicos, apolares, ¿no?, a través de la piel, ¿sí? Obviamente los pulmones, también el epitelio, los pulmones están revestidos por dentro de epitelio, ¿no? Entonces también ingresan de esa manera, ¿ya? Entonces recuerden, para el agua es muy fácil, escurrir, ¿no?, por su tamaño, ¿ya? Y para las sustancias apolares también es fácil, ¿no? Simplemente solubilizarse transitoriamente en la membrana polar, ¿sí? En la doble capa apolar, y atravesar. Para que no se olviden de tan fácil es, recuerden esa película de Terminator, la 2, la 3, donde había un hombre de un plasma metálico, ¿no?, ¿sí?, que se disolvía en las paredes y pasaba, así igualito, ¿sí? La molécula de cloroformo, ¿no?, se va a disolver en la doble capa de lípidos y va a pasar al interior, ¿ya? Sí, esa película Terminator, pues, obviamente es difícil imaginarse eso, pero no está tan lejos de lo que ocurre cuando nosotros hablamos de moléculas que se disuelven, ¿no?, lo polar en lo polar, lo apolar en lo apolar, ¿sí? Bueno, ahora sí, las polares, es decir, no pueden pasar, ¿no?, por la capa
apolar o por la doble capa polar. ¿Cómo penetran entonces? Estas moléculas polares aprovechan, ¿sí?, a las proteínas, ¿ya?, que se convierten en transportadores, ¿sí? Es decir, no se escurren ni se disuelven, sino que pasan a través de las proteínas. Entonces estas proteínas se las entiende como proteínas transportadoras. ¿Dónde lo podemos poner? Proteínas transportadoras. ¿Esto para qué está? ¿Ya? Pero no cualquier cosa pasa a través de cualquier proteína, no. Hay moléculas de proteínas que transportan específicamente a ciertas moléculas polares, ¿ya? Entonces, transportadoras específicas, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, que esto es una molécula de glucosa, ¿no? La glucosa es polar, ¿ya? Ni se va a escurrir, ni va a disolverse. Entonces, hay una proteína transportadora de glucosa. Lo primero que hace es reconocer que es glucosa, porque si es otra cosa, no va. ¿Cómo lo reconoce? A través de todas esas interacciones que ya hemos mencionado, ¿sí? Puentes de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones hidrofílicas, hidrofóbicas, etc. ¿Ya? Es decir, por eso les decía, esas 5 cosas que hemos dicho, esas 5 interacciones, ya funcionan siempre en la relación de moléculas, ¿sí? De lo que decíamos, cómo la señal reconoce al receptor o el receptor reconoce a la señal, como quieran entenderlo. Es a través de esas interacciones. Y esta es una interacción, ¿sí? Este es el receptor, esta es la señal, ¿no? Entonces lo reconoce y obviamente como un mecanismo muy exquisito, ¿no?, hace pasar la glucosa por una especie de canal, ¿no?, y la glucosa atraviesa. Ahora, obviamente, generalmente pasa de afuera hacia adentro, porque aquí adentro la glucosa se utiliza y se pierde. Pero si fuese, digamos, en algún momento que se acumule glucosa acá adentro, también podría atravesar hacia afuera, ¿ya? No se olviden que las moléculas espontáneamente siempre van de donde hay más moléculas de algo hacia donde hay menos moléculas de ese algo, no de cualquier cosa, sino de ese algo. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el modelo mosaico fluido y luego vamos a entrar a ver el transporte, ¿no? Los mecanismos de transporte a través de la membrana.